Este no es un tranvía ordinario y no suele circular mucho por las calles de San Petersburgo. La historiadora Zoya Karnileva recuerda cuando viajaba en él hace casi 70 años. En 1941 las tropas alemanas rodearon la ciudad, llamada entonces Leningrado, aislándola del resto del país. El asedio duró 900 días. En aquel tiempo Leningrado era la segunda ciudad del país después de Moscú. El líder nazi Adolfo Hitler ordenó a sus tropas ocupar el territorio europeo de la Unión Soviética para noviembre de 1941. Leningrado era el objetivo prioritario de este plan. El ejército alemán, con más de 1 millón de soldados, centenares de tanques y miles de aviones, se lanzó contra la ciudad. Al mismo tiempo, sus tropas aliadas, las finlandesas, avanzaron desde el norte. El avance de los nazis fue detenido en septiembre de 1941, pero para aquel momento las tropas enemigas ya habían cercado la ciudad. En otoño de 1941 se desataron masivos bombardeos contra Leningrado. Los almacenes Badayev fueron uno de los primeros blancos de los golpes aéreos de los alemanes. En ellos se guardaba la mayor parte de las reservas alimenticias de la urbe. Destruyeron todas las bodegas y ahora aquí existen modernos depósitos. Desde la ventana de su apartamento, Zoya veía las siniestras columnas de humo. Al principio ardieron los árboles. Y después las llamas se propagaron a los edificios de madera. El fuego se había extendido a las reservas estatales de azúcar. Fue lo que más impactó a toda la población de la ciudad. Después veníamos acá, igual que mucha gente, para recoger tierra y hacer té con ella. Los habitantes de Leningrado percibieron las destrucciones de los almacenes como un presagio terrible. En la ciudad se declaró la ley marcial. La línea del frente se encontraba solo a unos centenares de metros del punto principal de control. La gente creía que podría resistir, esperando que la ayuda estuviera pronto en camino. Cada uno trataba de sobrevivir de la manera que podía. El sonido de metrónomo se oía entre los anuncios de altavoz en las calles. Se convirtió en el símbolo del sitio de Leningrado. En el muelle del río sonaba la alarma. Si el sonido era bajo, esto significaba fin de la alarma aérea. Durante el primer invierno, Leningrado no tenía ni calefacción, ni electricidad, ni agua. Los tranvías abandonados se hallaban inmóviles en las calles. Las reservas de agua se congelaron. En los apartamentos los tubos de agua reventaban. La gente tenía que traer agua a través de los hoyos hechos en la superficie congelada del río Neva. Llevar agua era un problema muy grande. Yo tenía que subir al 6º piso. Los escalones estaban muy resbalosos a causa del agua derramada, por lo que a menudo no los podía pasar y me veía obligada a volver. Los residentes de Leningrado quemaron todo lo que podían para calentarse. Los libros y muebles fueron a parar a la estufa porque la leña era muy cara. Había también carencia de productos y los residentes recibieron cupones que fijaban una ración cotidiana de alimentos. Entonces la ración era solamente una quinta parte de lo que se ofrecía al principio de la guerra. A los ciudadanos les correspondían 2 trocitos de pan al día, cada uno de solo 125 gramos. Lo preparaban de celulosa de madera y desperdicios de harina de trigo. Para sobrevivir, la gente comía cola para empapelar y cocinaba galletas de cola de carpintero fritas en la resina o pinturas de aceite. Vladimir una vez al año se pone el traje cuya chaqueta decora con sus medallas y se dirige a una escuela cercana. Allí se reúne con otros sobrevivientes para compartir su experiencia con los escolares de la misma edad que él tenía durante el bloqueo. Cada uno tendrá un trozo de pan. Los sobrevivientes del asedio traen unas barras de pan similar a la de entonces para que los escolares puedan ver cuál era exactamente la ración de pan.
Cada trozo pesa 125 gramos. Como todos los niños en todas partes, están llenos de curiosidad y tienen un montón de preguntas para hacer. ¿Qué era lo que más le inspiraba durante los años más difíciles de la guerra? ¿Cómo se podían enviar cartas al frente? ¿Dónde se encontraban los niños más chicos, sabiendo que todas las guarderías infantiles estaban cerradas? ¿Cómo se calentaban las casas? En las casas la gente usaba hornos que representaban una pequeña estufa de hierro y usaba todo lo que podía conseguir. Los habitantes de Leningrado quemaban muebles, libros, periódicos. En cuanto a mí, rebuscaba por todos los rincones del sótano para conseguir lo que podía ser quemado y así nos calentábamos. La gente sobrevivió gracias a que tenía fe y nunca perdió la esperanza. Me pregunto cómo la gente ha logrado sobrevivir solamente con este trozo de pan tan pequeño, teniendo que compartirlo con sus hijos. Una bomba fascista se llevó la vida de mi padre. Por la muerte de mi padre y la destrucción de Leningrado, he prometido luchar contra los nazis, ayudar a las tropas del frente y defender nuestra ciudad. En aquel tiempo, Vladimir Simago tenía 14 años. Dice que para poder sobrevivir en la ciudad bloqueada, la gente tenía que hacer esfuerzos para mantenerse en movimiento. Había que moverse permanentemente. No debíamos estar en la cama. Mucha gente murió porque pasaba todo el día acostada tomando mucha agua. Estaban demasiado débiles para poder moverse. Se acostumbraron a estar acostados siempre. Así murieron mis tíos. Para noviembre de 1941, la cantidad de muertos había aumentado. La muerte podía llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Mucha gente estaba tan debilitada que una vez que se caía fuera de su casa ya no podía levantarse. Para colmo, se aproximaba el invierno. Mientras caminabas a través de la nieve y hielo, podías ver a alguien caído en la nieve. Pero lo más horrible era que no podías levantarlo, porque si tratabas de hacerlo, tú mismo te podías caer. La gente no tenía fuerzas. Pero la vida de la ciudad nunca se detuvo. El compositor Dmitri Shostakovich daba los últimos toques a su séptima sinfonía, que iba a ser interpretada en la sala de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Leningrado, que se encontraba en muy mal estado. La historiadora Zoya Kornilieva estaba entre el público. Recuerda que mucha gente esperaba el momento de llegar a la sala para escuchar música clásica. Se veía gente por todas partes. Algunas en el palco, otras en los balcones. Incluso había personas de pie detrás de las butacas. Todas tenían un deseo muy fuerte de oír esta música. Y esto simbolizó una de las primeras victorias de los leningradenses. La sinfonía se escuchaba no solamente en la sala de conciertos, sino también en la línea del frente de Leningrado, a donde fue retransmitida por la radio. Los alemanes en sus trincheras también la pudieron oír. Después, algunos soldados alemanes escribieron en sus diarios que les sorprendió la firmeza de los residentes de Leningrado. A muchos artistas de la orquesta los trajeron del frente especialmente para interpretar esta sinfonía de Shostakovich, que había sido ensayada muy pocas veces. Sin embargo, esta era una música con tanta armonía, una música extraordinaria. Esta ruta se conoce como el Camino de la Vida. Se convirtió en una esperanza única para los asediados en Leningrado.
La primera columna de maquinaria bélica y vehículos conducidos por el lago Ládoga, que estaba congelado, trajo reservas alimenticias en noviembre de 1941. Esta y las siguientes caravanas traían comida al mismo tiempo que evacuaban a los heridos. Viera Rogova dirigía el tráfico en este camino de vital importancia. Aquí se encontraba el punto inicial del camino, que empezó a funcionar el 22 de noviembre de 1941. Ahora hay un monumento en el lugar donde empezaba la línea blanca del camino de la vida, que salvó a tanta gente. Viera Rogova a menudo viene aquí para rendir tributo a los caídos durante los trágicos años de la guerra. El cerco no se cerró por completo gracias al camino de la vida. Solíamos llevar agua a través de los agujeros producidos por proyectiles y verterla en la pista para hacer el hielo más sólido y así asegurar mejor el tránsito. Dice que cada vez cuando visita este lugar recuerda todo el horror del primer invierno pasado en asedio. Aquí, directamente sobre el hielo, había tiendas de campaña donde vivía la gente que atendía el tráfico mientras que las tropas adversarias intentaban cortar esta ruta tan importante. El camino de la vida fue bombardeado varias veces. Algunas veces el hielo se rompía y los vehículos cargados iban directamente al fondo del lago. Un joven chofer no pudo ver la grieta porque estaba cubierta de nieve y su vehículo, junto con él, se fue bajo el hielo. Luego de esto, los faros del vehículo siguieron encendidos durante mucho tiempo bajo el agua. Era un espectáculo muy doloroso. Este equipo de exploración lleva investigando el fondo del lago Ládoga varios años. El año pasado encontraron decenas de barcazas y camiones hundidos. Todos los objetos y vehículos extraídos del fondo del lago los llevan al Museo del Camino de la Vida. El director del museo, Alexander Wojciechowski, ha participado así en todas las expediciones de exploración. Dice que le lleva mucho tiempo levantar todos los objetos del fondo del lago. Uno de los vehículos hundidos estaba cargado con un lote de esquíes para ser instalados en los aviones y estos aterrizaron sobre la nieve. El próximo año tenemos planeado subirlos a la superficie y exponerlos en el museo, donde, sin duda alguna, serán unas de las mejores muestras. El Camino de la Vida funcionó durante 18 meses. En este periodo, más de 1 millón de personas fueron evacuadas y más de 400.000 toneladas de productos alimenticios y de otro tipo de cargas ingresaron a la ciudad sitiada. Trabajaban más de 20.000 personas para asegurar el tráfico de los productos alimenticios a Leningrado por la pista y evacuar a los niños de la ciudad asediada. A pesar de los abnegados esfuerzos de los que ayudaban a hacerlo, los suministros alimenticios que llegaban a la ciudad asediada no eran suficientes para satisfacer todas las necesidades de sus habitantes. Mientras tanto, los nazis continuaban bombardeando Leningrado. Arrojaban bombas con hojas volantes que decían: nosotros lanzamos bombas hoy y vosotros enterraréis vuestros muertos mañana. Nadie en la ciudad sabía cuánto más duraría el bloqueo. En 1940, más de 3 millones de personas consideraban Leningrado su hogar. Al inicio de 1943, una quinta parte de la población murió a causa del hambre, explosiones de bombas y balas. El primer invierno del bloqueo fue el más grave para la población, y a pesar de las difíciles condiciones en que se encontraban, la gente no dejaba de trabajar. Laboraban en organizaciones como el Instituto de Cultivo de Plantas, cuyas oficinas y banco de semillas estaban en el centro de la ciudad. Era imposible evacuar la vasta colección de semillas del instituto durante la guerra. Los científicos siguieron custodiando la colección para protegerla de los ladrones y de las ratas. Durante el asedio, la colección se guardaba en cajas como esta. De este lado hay un agujero y en la parte posterior hay otro igual. Estas rejillas eran inseguras durante la guerra. Las ratas hacían agujeros ahí y sacaban las semillas.
Tatiana Fursa es una de las trabajadoras más antiguas del instituto. Ahora ella y sus colegas cuentan la verdadera historia, el motivo del por qué los científicos que estaban al borde de la inanición nunca tocaron una patata o una semilla de esta colección. El Banco Nacional de Semillas hasta hoy en día es una de las riquezas del país. El Banco Mundial valoró la colección en aproximadamente 8 trillones de dólares estadounidenses. A nuestro alrededor había mucho producto comestible, trigo, avena, cebada, guisante, en total muchas cosas, pero a nadie ni siquiera se le podía ocurrir la idea de comerse estas semillas. Aquella gente hambrienta eran verdaderos leningradenses. Es por eso que nunca pensaron que podrían comerse algo del banco de semillas. El Hermitage, el mayor museo de bellas artes de Rusia, estaba preparado para su evacuación. Desde el inicio de la guerra trajeron una significativa cantidad de obras a este edificio situado en el malecón del río Nevá. La prioridad era para los objetos y pinturas de las colecciones de antigüedades. 2 vagones de trenes llenos de esculturas y cuadros salieron con destino a los Urales, pero el tercer tren ya no pudo hacerlo porque la ciudad había sido sitiada. Los tesoros del museo fueron almacenados en los sótanos. Solamente los marcos de cuadros vacíos adornaban las salas desiertas del Hermitage. A pesar de todas las adversidades del bloqueo, los empleados del Hermitage organizaron lecciones y conferencias científicas para inspirar a la gente que quedaba en la ciudad. El director del museo, Mikhail Petrovsky, dice que a menudo traían a los participantes en camillas porque no tenían fuerzas para caminar y porque estaban muy débiles a causa del hambre. A los poetas, traductores y científicos los llamaron del frente. Era una tarea formidable. Aunque las condiciones eran difíciles y la gente estaba débil, si hacía falta podíamos traerla en brazos. Imagínense qué difícil era traer a la gente de la línea del frente, donde se decidía el destino de la ciudad. Es una historia completamente diferente. Zoya Kornieleva, historiadora y sobreviviente del bloqueo, tiene muy vivas memorias de aquellos acontecimientos. En primavera de 1942, las autoridades de Leningrado anunciaron el comienzo de la siembra. Dijeron que los leningradenses tenían que abastecerse a sí mismos de comida. Para esto les concedieron parcelas de tierra y semillas. La gente que vivía en el centro de la ciudad recibió lotes de tierra en el jardín principal, justo al lado de la catedral de San Isaac. En algunos lugares levantaron el asfalto y los rellenaron de tierra para que pudiera crecer algo. Aquí, donde ahora crece esta hierba verde, cultivábamos calabacines. Ahora esta hierba es un recuerdo de lo que en ese entonces ocurría. La cosecha justificó las expectativas de la gente. Todos los leningradenses comenzaron a cosechar a inicios del otoño de 1942. Esto ayudó a resolver parcialmente el problema alimenticio. Hasta en estas condiciones tan duras la gente no perdía la esperanza, se ayudaban a sobrevivir. Mañefa Van-Yugina ya estaba a las puertas de la muerte a causa de la inanición cuando la salvó Nina Gabrushina, su amiga. Hola, mi querida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las cosas? Apenas he podido llegar acá. ¿Has llegado a pie? Han pasado 60 años y ahora todo es lo contrario. Mañefa ayuda a Nina a sobrevivir. Nina tiene la vista muy débil y puede caminar solo con muletas. Dios mío, Nina, ¿sigues usando estas cosas? Es mi transporte, ya sabes. ¿Puedes andar sin ellas? Podría, pero mejor es no dejarlas. Cada vez que se sientan a la mesa empiezan a hablar de la salvación de Mañefa. Las dos mujeres recuerdan cada pormenor de aquel día cuando Nina vino a visitar a su amiga y descubrió que se estaba muriendo. Mañefa no tenía fuerzas ni siquiera para ir a la tienda a recoger su ración de pan. Me puse el abrigo y zapatos, me metí en la cama, me cubrí con un par de mantas y me preparé a morir. Cuando de repente oí que alguien se acercaba por el pasillo. Era Nina.
Se cubrió con una manta pequeña y nos pusimos en camino hacia la fábrica de armas Kirov, agarrándonos de la verja para no caernos. Solamente al cabo de unas semanas, Mañefa encontró un trabajo en la fábrica de armas Kirov. La mayoría de las plantas industriales de Leningrado producían armas durante el bloqueo. Aquí estaba yo de centinela. Controlábamos el área para que nadie pudiese entrar. Al comienzo, la joven trabajó en un torno. Ahora, al encontrarse en el taller donde solía trabajar, dice que la fabricación de armas nunca paró durante aquellos años de lucha y alcanzaba la cantidad de 3 millones de piezas al mes. La gente trabajaba de 16 a 20 horas diarias sin importar el frío o el hambre. Dormía directamente en el taller, al lado de las calderas. Vivíamos igual que en las barracas. Nunca regresábamos a casa para evitar los bombardeos alemanes. Muchos obreros vivían en la fábrica. De vez en cuando, algunos habitantes de la ciudad encontraban fuerzas para ir al teatro después de un duro día de trabajo. El teatro de comedia musical seguía haciendo sus representaciones. La sala siempre estaba repleta de gente hasta el momento en que una granada cayó sobre el edificio. Pero esto no pudo bajar el espíritu de la compañía de teatro, que siguió presentando espectáculos en otro edificio. Galina Simenchenko, la actriz más anciana del teatro, ha cumplido 100 años. Yo era una joven muy linda. Estas fotos no pueden decir nada. Había que ver cuán bella era yo. Cuando destruyeron el edificio del teatro, junto con él se fue a la línea del frente para presentarse ante las tropas soviéticas. En total, ella participó en más de 4.000 representaciones durante la guerra. Su voz era tan fuerte que a veces los soldados le pedían cantar un poco más bajo para evitar que la oyeran los enemigos. Un día, una persona vino al teatro para pedirme que cantara en el Palacio Smolny. Allí se ubicaba un hospital. ¿Usted no está en contra de que nadie le aplauda?, me preguntó el director. ¿Y por qué no han de hacerlo?, pregunté. Es que no tienen manos. Fue un verdadero acontecimiento cuando en primavera de 1942 se restableció la electricidad y los tranvías de nuevo comenzaron a circular por las calles. ¡Hola! Soya, Viera y otros conservan la amistad desde los lejanos días del bloqueo. Están celebrando este día recorriendo la ciudad en el tranvía de los tiempos de la guerra. Sí, es este el tranvía. Es uno de los tranvías del tiempo, de los años del sitio. Para ellas, el antiguo tranvía es el símbolo del sitio que despierta tantas conmovedoras historias. Una vez estaba subiendo al tren, cuando de repente empezó el fuego. Salté fuera y caí sobre la tierra. En este mismo momento, un proyectil fue a dar en el tranvía, haciéndolo pedazos. Tuve muchísima suerte de poder salir del tranvía justo a tiempo. Para todos los sitiados, los tranvías se transformaron en el símbolo de la continuación de la vida. Nos dijimos unos a otros: mira, el tranvía anda nuevamente. Esto significa que vivimos, no obstante el cerco. Sobreviviremos. Todos estábamos seguros de nuestra victoria. Llegó un invierno más. A finales de 1942, los alemanes se convencieron de que no podían conquistar Leningrado y decidieron bombardear con fuego de artillería la ciudad bloqueada. En enero, el ejército soviético rompió una pequeña parte del cerco.
Esta brecha inmediatamente sirvió para transportar productos alimenticios a Leningrado. Un año más tarde se desarrolló la operación El Trueno de Enero. El ejército soviético obligó al enemigo a desplazarse 100 kilómetros más lejos de Leningrado. Camaradas, nuestros hermanos de arma han roto el cerco. Mi corazón está lleno de alegría. El cerco, que duró 900 días y que se llevó centenares de miles de vidas humanas, se destruyó completamente. Para esta gente, el tranvía se convirtió en una simbólica máquina del tiempo. Recuerdan los 900 días que estuvieron a punto de destrozarlos, pero en cambio su amistad se hizo aún más fuerte.